No, vale. Y de ahí está Troll. Está Troll, sí. Sí, está grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a Gerencia de Inversiones. ¿Quiénes están en la maestría de finanzas? Todos. Tenemos a nadie Yo hago el MBA, MBA. pero estamos ahí como en paralelo. Pues. Ya compartido varios. Sí. Te enviaría ahí. Pero, también y online hay un par por ahí también. Bueno, voy a ser su profesor de Gerencia de Inversiones durante este trimestre. Y voy a compartir 2 clases con el profesor Urbigaray. No sé si ya dio clases con él. Creo que no. No. Él les debe estar dando la parte de inversiones alternativas. Ya para las 2 últimas clases, del curso, ¿no? Bueno, voy a empezar conmigo. Mi nombre es Julio García. Yo soy ingeniero graduado en Ingeniería Civil de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué más es aquí de la Católica? Gente buena. Bueno, después, tuve varios años dedicado a todo lo que era la ingeniería civil, de la construcción, a la gerencia de proyectos. Hice la maestría en finanzas aquí en IESO. Después me desempeñé como director de Alimentos Special Line, empresa del sector de alimentos. Estuve un tiempo también trabajando como consultor asociado con Benfica, con Sor John Unión, no sé si casi con Sor John. En el 2020 inicié mis estudios de doctorado de Ciencias Económicas en la Católica también, y inicié también como preparador de productos derivados en estas inversiones de la mano del profesor Urbigaray. Ha sido como el mentor mío aquí en el IES, ¿no? Tengo 2 años ahorita ejerciendo como gerente de planificación financiera para los 3 países donde opera Farmatodo, Colombia, Venezuela y Argentina. Y tengo también aproximadamente el mismo tiempo ya también como profesor ya titular de materia de gerencia inversora, ¿no? Va a ser un placer, deben ser como mi 4ª corte más o menos. Ahí, placer tenerlos aquí y espero que sea también de su ayuda, ¿no? De provecho. Un poco del programa. El programa lo tienen cargado en el aula. La clase, bueno, será de 5:30 a 7:45. Yo suelo tener una pausa de 10 a 15 minutos. Últimamente ya no es tan larga porque me encierro en la cafetería y me suelo comprar un café. Tomo bastante café durante el día y bueno, precisamente por eso requiero la pausa. Vamos a tener 2 parciales, cada uno del 30%. Vamos a hacer un simulador o vamos a participar en un simulador de Investopedia, también encargado ya de las instrucciones en el aula. Está dividido en 2 fases. Una primera fase, lo que busco es que aprendan a hacer operaciones. ¿Cuántos de aquí han manejado ya una cuenta de inversiones? 2, 3, y aquí 4. De 40 personas, poquito, ¿no? Y me haciendo la maestría de finanzas. Pero bueno, esa es la idea también un poco de esta clase. Y lo que busco también es que se empiecen a interesar ya también por los mercados financieros, y que yo esperaría también que cuando yo les haga esta pregunta, cuando terminen la maestría, por lo menos me digan que ya todos tienen una cuenta de inversión. Aunque ahorita específicamente hay ciertas restricciones para abrirla. Hace poco se podía todavía con Folionet, ahorita creo que se volvió a complicar. Pero bueno, de eso se trata. Entonces, por eso el simulador. También, bueno, la idea es que, bueno, después vamos a tener también un caso de estudio. Supongo que ya han tenido un caso de estudio en las demás
clases. Eso también se entrega al final. Lo más duro lo compartiré ya también después del primer examen. ¿Okay? Voy a ver, todavía no he definido bien cómo va a ser la modalidad del parcial, porque es un modo dual, no soy fanático de los exámenes virtuales, me gustan presenciales, pero entiendo que hay gente que si apuro tiene que estar virtual, entonces tendré que adaptarme, ¿no? La fecha de los parciales son durante sesiones de clase, por lo cual no creo que haya ningún tipo de problema con fecha, ni haya que moverlo, ni que tengan que negociar con otro profesor. Les pido que traten de planificarse en ese aspecto. Bueno, no sé si hay algo en particular que quieran decir que les genere inquietud sobre la materia. El simulador. Bueno, se las puse también en el aula, pero bueno, básicamente, como les dije, son dos partes. Básicamente están separadas también. Está hecho más o menos que esté separado con parcial 1, parcial 2. En la primera fase lo que se busca es individual. Eso sí, individual. Todos tienen que participar. No se compliquen. No estoy buscando que hagan las operaciones y que es rentabilidad y sean Warren Buffett ni nada de eso. Lo que yo estoy buscando es que hagan las operaciones. Que de verdad compren una acción, que la vendan, que aprendan a montar las operaciones y puedan tener esa experiencia, ¿no? Esa es la primera fase y empieza desde hoy hasta el martes que viene. Cada semana tienen que cumplir con un objetivo, con algunas tareas asignadas, 3 operaciones de compra, en el otro será 3 operaciones de venta, calcular el rendimiento, cosas súper sencillas. Y el informe que les pido después de esa semana también es súper sencillo. Lo que quiero saber es descripción de lo que hicieron. Compré tal acción a tal precio, lo vendí a tal precio, generé tal retorno. No más nada. No tienen que explicar ni por qué la escogieron. Nada. ¿Okay? Cuando vamos a la parte 2, aquí se les asigna ya, digamos, como algo más, se les asigna el capital, se les da como un requerimiento de qué se espera o qué espera la gerencia que hagan ustedes con ese fondo. Y bueno, aquí sí estamos buscando que ustedes desarrollen algo, un poco de lo que van a ir escuchando y aprendiendo en el curso. Obviamente no todo, porque parte de lo que pudieron usar lo van a estar viendo también a medida que está haciendo el curso, pero ahí sí estamos buscando entonces ya que tú trates de explicar por qué tomaste esa decisión de inversión, por qué escogiste eso, por qué usaste esa estrategia, usaste análisis técnico, fuiste fundamental, te indexaste, por qué lo hiciste. ¿Ven? Y esa es la idea de la segunda parte, ¿no? Bueno, y un informe respectivo también, que no te preocupes, no estamos buscando nada muy avanzado. Entonces, vamos a entrar en materia. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre el simulador? Bueno, ¿por qué invertir? A los 4 que me levantan la mano que tienen cuenta de inversión, ¿por qué inviertes? Para que tu dinero genere valor, para generar más plata. No pierdas el valor del dinero en el tiempo y puedes generar un rendimiento adicional de forma pasiva. ¿Okay? Sí. ¿Por qué no dejarlo debajo del colchón? Supongo que todos los demás lo tenemos en la cuenta de ahorro, lo guardamos. ¿En qué? ¿Dólares? Sí, porque hay que considerar otros efectos que no dependen de tu movimiento, porque por ejemplo la inflación que empieza a generar erosiones en el valor de ese dinero, dejarlo bajo el colchón hace que ese dinero no produzca más dinero o trabaje para ti, sino que ese dinero cada vez te va a valer menos. Entonces tienes que buscar sitios donde ese dinero por lo menos supere la tasa de inflación para que veas una ganancia dentro se mantenga y genere más valor del que tenía en su momento. Sí. Y bueno, más o menos por ahí vamos, de eso se trata. La razón principal de invertir es
preservar valor. Definición del dinero. ¿Cuáles son las tres características más principales del dinero? Permiso, yo. Hola, profe. Wow. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, profe, todo bien. Se ha considerado dinero. No. ¿Escucharon un ratico que es financiero? Adquiere bienes y servicios, o sea, lo puedes intercambiar por bienes y servicios, sirve como unidad de cuenta Correcto. y sirve como unidad de cuenta y No, porque reserva de valor. Que permite transferir valor del presente al futuro. ¿Ves? Ahora, todas las monedas, si que nos vamos al dólar, cumplen estrictamente esa función a lo largo del tiempo cuando hablamos de periodos largos de tiempo. ¿Cuál es la inflación promedio de Estados Unidos? 3-4% al año. 2%. 2-3% al año. Como 2%. ¿No? Correcto. Esta gráfica es del 2000 hasta diciembre de 2024. Este es el poder de compra del dólar. Básicamente 24 años. 53%. Y eso nos da un CAGR que puede ser similar a la inflación promedio de menos 2,38% todos los años. Desde el 2010 para acá, 68,8%. Y más o menos efecto pandemia, nada más del 2020 para acá, 81% del valor. Eso le ha pasado a el dinero que han tenido desde el 2020 en su cuenta bancaria. Entonces, una de las razones o la razón principal que nosotros buscamos al invertir es preservar el valor. Más que generar retorno, es principalmente preservar el valor. Gerenciar. ¿Quiénes aquí son gerentes actualmente? Y ese te pide a ti como gerente. Eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, básicamente, tú tienes de una forma eficiente administrar unos recursos que están bajo tu, digamos, tu paraguas para obtener o alcanzar un objetivo. Y entonces, traído eso a la gerencia de inversiones, que es lo que estamos buscando nosotros. Bueno, buscando gerenciar unos activos financieros que nos permitan a nosotros alcanzar un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Preservar Para el valor. el valor del dinero. ¿Sí? Invertir lleva riesgo. Sí. Sí. Pero dejar el dinero en la cuenta también lleva riesgo. ¿No? Que es eso que les acabo de mostrar. Entonces, al final, todo se vuelve también una decisión de riesgo y cómo manejo ese riesgo en busca de tener esos retornos que me permitan preservar el valor. Vamos a entender riesgo entonces aquí también, entonces como esa posibilidad de pérdida financiera que está asociada a la inversión. El rendimiento. Bueno, esa pérdida que es el resultado de la inversión que vamos a hacer. Vamos a entrar. ¿Qué es un security? O un valor. Un activo financiero.
Yo le como define un activo un financiero. instrumento financiero, ¿no? Diría, Ejemplo, una acción, un bono, todo eso. Securities. sí, correcto. Security está definido así desde 1933 y se amplió un poquito más, creo que fue en 1946, con el caso de Oil Company. ¿Alguien, no sé si conocen, han leído eso? Okay. Esa fecha, mal no recuerdo, pero lo busqué en 1946, definíamos como valor o security las acciones, los bonos, todo lo que estaba. En esa fecha sale esta empresa, Oil Company, ¿no? Y ella empieza, les va a resultar conocido, ella empieza a vender los derechos, digamos, de uso de la tierra para sembrar naranja, en los cuales la que sembraba la naranja, ella se reservaba los derechos de hacer todo el trabajo de sembrar la naranja y quedaba aquí, entonces la posibilidad de participar en los retornos de la venta de la naranja. Entonces lo que le estaba vendiendo básicamente era la participación. Eso, a lo mejor lo han visto algo por ahí ahorita que suena mucho, que es el crowdfunding. Y creo que la ganadera, bueno, algo así muy parecido. La SED obviamente los demandó y bueno, claro, en el juicio, ¿por qué? Porque quedó demostrado que ese papel estaba dando derecho a ganar retornos a través del trabajo o el esfuerzo de otros. Entonces, valor queda definido desde ese momento como todo aquello en lo que yo pongo un capital que va a ser manejado por otros con la expectativa de generar rendimientos. Entonces, todo lo que nosotros podamos documentar y que cumpla con esa característica es definido como valor. Por eso que una acción está definida como valor. Al final estoy transfiriendo dinero a una empresa y tiene un objetivo común para generar retornos futuros. Podemos hacer doble clic en el valor. O sea, la palabra valor que se usa acá está haciendo referencia a valor de No, valor es evaluable o valor como instrumento, como... Sí, por favor, que Sí, no es valor de que el instrumento tiene valor, sino Un sustantivo. exacto. ¿Cuál es el instrumento en sí? es como la traducción de eso. Entonces, bueno, para considerarse entonces valor, debe poder entrar en esta definición, y más o menos en línea con lo que les mencionaba, una inversión de dinero realizada en una empresa común con la expectativa de obtener beneficios a través de los esfuerzos de otros. Entonces, ¿con qué no lo debemos confundir? Con la mercancía o los commodities. Si aplicamos estos conceptos que les acabo de decir al oro, a una vivienda, ¿dónde está el objetivo ahí? ¿Dónde está, digamos, la expectativa de generar rendimientos a través del esfuerzo? No hay, ¿no? Entonces, ejemplos de acciones. Vamos a detener un poquito más adelante en acciones, pero creo que es el término más común para todos. Los bonos, las notas, opciones. ¿Quién sabe qué son opciones? Un instrumento derivado. Su valor depende de otro activo. Es el derecho de comprar o vender un activo presente a un precio determinado. Correcto. Las opciones las van a ver en la materia siguiente a esta de productos derivados, que no es más que eso, te da la opción entonces de comprar un activo subyacente a un precio determinado hoy. ¿Okay?
Ese es su nombre, es opción. Tú puedes hacerlo o no. Distinto a, ahí, pero, a los contratos futuros, que no son security. Fondos mutuales. Fondo mutual. ¿Es un fondo mutual? No. Valentín. Llamar una empresa sí, que inviertan en diferentes tipos de bienes y tú inviertes en ellas para que ellos hagan con ese dinero, hagan sus inversiones internas. Pues entonces, como una inversión de la inversión. No sé si. Gestión de riesgo. Seguro, algo así. ¿Es un fondo de inversión, profe? Sí. Ah, creí que- ¿Ah? Yo diría que son, Román. sí, yo diría que son instituciones que se encargan de recibir dinero de terceros para que ellos luego puedan generar retorno a través de sus inversiones internas. Como un pote de dinero, donde la gente va perdiendo dinero con el fin de que las personas que están encargadas de ese pote inviertan en activos y generen un retorno. Okay. ¿Cotizan en bolsa? No. ¿Están regulados? Sí. Bueno, efectivamente, un fondo, como dice la palabra, fondo, se encarga de recolectar dinero de distintos inversores, ¿no? Bajo una estricta regulación de la SEC, ¿no? Para llevar a cabo inversiones a nombre de estas personas. ¿Ok? También lo van a ver más adelante del curso. Se consideran parte de las inversiones alternativas. Certificado de depósito y American Depositary Receipts. ¿Quién sabe qué es una ADR? Los que tienen carteras de inversión. Es el formato donde Haya está comprado Santa Teresa, Abajo. por ejemplo, afuera. Mercado Libre. No, Este es un instrumento. Bueno, no estoy muy seguro, pero es lo que tienen que hacer empresas extranjeras de Estados Unidos para poder vender sus acciones en el mercado estadounidense. Sí, lo hacen, no necesariamente tienen que hacer eso, pero sí. Es una forma de cotizar en el mercado. Lo que suele ser es que un exchange negocia las acciones, las custodia y saca un instrumento que es una ADR que se comporta similar al precio. Lo que estás haciendo al final es comprando este instrumento en Estados Unidos que está garantizado o respaldado por las acciones de la otra empresa, de la empresa en Hong Kong. es un derivado, podría decirse. Bueno, es que no es un derivado, porque está completamente, pero bueno, sí, pareciera que se confunde el concepto porque sí viene de otro instrumento, depende del valor de otro instrumento, pero es como un espejo. ¿Okay? No son valores, entonces, activos, monedas, seguros de vida, commodities, forward, o sea, futuros. Aquí, José Madrid. Madrid. Hola, profe, no sé si me escuchan. Sí. No, que tenía la pregunta justamente la que estabas haciendo antes del espejo. Eso aplica mucho para empresas chinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Tencent, si no me equivoco, que lo que hace es ellos cotizan en Shanghai, pero entonces tienen el American Depositary Receipt como espejo para poder cotizar en la bolsa de Nueva York. No sé si ellos aplican, pero es justamente la pregunta. Sí, correcto. Cuando tú compras Alibaba o Tencent en la bolsa de Nueva York,
es porque estás comprando un ADR. Y tiene unos costos asociados. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los forwards? Los forwards es un derivado. Los forward es un derivado. Porque no es un valor y una opción si lo es. Porque Los forwards son dos personas. Yo creo saber por qué. Y es que los forwards son acuerdos entre dos personas privadas, ¿no? A diferencia de otro tipo de acuerdos, por ejemplo. O sea, a diferencia de los futuros, pues, que son como centralizados. Si mal no estoy. no, el tema es el subyacente. El forward, primero, tú cuando estás comprando un forward, no estás esperando retornos futuros de ese instrumento, sino que tú pagas el precio futuro de ese instrumento. Entonces suena como Sí lo veo, sí lo veo. sí, en cambio, en la opción, tienes la opción de comprar o no el activo subyacente. Y en el caso, cuando estamos hablando de comprar o no la acción, estás esperando o no la participación en ese retorno. De acuerdo. Cuando en la clase de productos derivados, cuando les den cómo se calcula el valor del futuro, me van a entender mejor. ¿Ok? Pero básicamente todos los instrumentos, y lo van a ver durante toda la maestría, todos los instrumentos se calculan aquí en función del valor futuro esperado de ese instrumento. ¿Ok? En el caso de los futuros, tú lo que haces es, según la expectativa de tasas, fijar ese valor en el futuro. Y entonces ese valor depende del valor presente y no de que él haga mayores retornos. No sé si... Bueno, probablemente cuando hagamos el ejercicio lo veas mejor. Criptomonedas. Bueno, las criptomonedas están algunas, las cosas que debí medio separarlas, porque hay algunas, por ejemplo, cuando hablamos del Bitcoin, el famoso Bitcoin no es considerado un valor, lo trata como un commodity. ¿Okay? Cuando tú hablas de, no sé, de Solana, O sea, que son más como proyectos o que empresas. son proyectos que hacen aparte de emisión y recolectan dinero. Cuando ya tú te metes y analizas el concepto, cuando están recogiendo dinero para desarrollar la red del criptoactivo o de la moneda. Entonces ya ahí son considerados o pueden ser considerados securities. Ya que, O sea, se comporta como un fondo mutual. Porque estás haciendo un IPO, Ajá. que lo llaman EPO, ECO, es como la emisión inicial de monedas Sin embargo, porque me gustaría entender mejor, porque claro, el tema de criptomonedas, si bien no son un security, no son un valor, sin embargo se comportan como un valor, porque la gente especula con ellas, lo mismo que hace con las acciones. Entonces, Sí, pero los conceptos aquí no tienen nada que ver con especulación. Es, ¿qué esperas tú de ese dinero? O sea, yo cuando compro una acción, más que especular, le estoy dando dinero tengan los nombres, pero a Enrique, y Enrique me dice, bueno, yo voy a montar una heladería. Yo salí aquí a vender helados y tal, y eso me da un profit y tu retorno más o menos, yo te voy a pagar dividendos de tanto. Listo. Okay. No puedes especular. Cuando yo emito en Solana o XRP o lo que sea, Ripple, yo emito las acciones, cuando los que crearon el proyecto emitieron las monedas, lo primero que hicieron fue recaudar monedas. Es como el Banco Central. Recaudó monedas que la invirtió en teoría en el proyecto en el desarrollo de la red.
¿ok? Con la finalidad de que esa red crezca y que el valor de la moneda crezca. Entonces, está como una línea gris, Sí. pero entonces hay ciertas monedas que ya las están empezando a considerar security por eso. Inicialmente todas caían como commodity, por eso que tengo la lámina así. Tengo que como que actualizarla porque ya ahorita algunas, por lo que te acabo de decir, la están considerando security. Pero, por ejemplo, Bitcoin, que no está determinado, en teoría lo sacaron, nadie recaudó los fondos, eso fue... No, una moneda, pues. Exactamente. Así. Bueno, esto es más o menos qué son las acciones. Venimos hablando, los beneficios que tienen las acciones. Entonces, bueno, las acciones representan entonces lo que hemos ido diciendo, una propiedad parcial sobre la empresa. Entonces, al poseer las acciones, se convierten los inversionistas se convierten en accionistas, lo que les da derecho sobre los beneficios. ¿Qué beneficios te dan? Derecho al voto, apreciación de capital, ingresos por dividendos, ganancias de capital, las formas de rendimiento que tenemos entonces, ganancia de capital y dividendos. Ganancia de capital la producimos cuando el valor de la acción cambia en el tiempo. Es decir, si el valor sube, tener una ganancia de capital positiva, si no, es una pérdida. Bien. Es importante aquí a lo mejor, bueno, entender un poco sobre las fechas de los dividendos. Tenemos la fecha de declaración, que es la fecha cuando la empresa declara el dividendo. Tenemos la fecha ex dividendo. ¿Quién sabe cuál es la fecha ex dividendo? Posterior al pago. Es la fecha hasta la cual el que compra esa acción tiene derecho al dividendo. ¿Okay? Después viene la fecha de registro y después viene lo que es la fecha de pago. ¿Okay? Los riesgos: riesgo de mercado, reducción o ausencia de dividendo y baja en prioridad en caso de disolución. Los warrants. ¿Qué son los warrants? Está ahí, pero no lo lean. Es lo mismo que una opción. Exacto. Simplemente que el que le emite es la misma empresa. ¿Okay? Yo, por ejemplo, si yo pudiera emitir opciones para vender acciones de autos, pero lo hago yo, un tercero. En cambio, el warrant es cuando lo emite directamente la empresa. Le voy a descargar también un artículo por ahí, eso es famoso, Warren Buffett de Bank of America negoció muchos warrants en ese momento para financiar Bank of America en el 2008. En general, todavía en 2020 estaban venciéndose algunos warrants. Ya hablamos de los ADR y los bonos. ¿Qué son los bonos? Luis. Emisión de deuda. Sí, es como una emisión de deuda que compra una persona, es una empresa o de otra entidad, esperando un retorno futuro a través de un cupón y el costo final. Está garantizado el rendimiento. El bono tiene fijo, por la renta fija. Eso hay que tener cuidado con eso de que los bonos están garantizados. Se va a comprar. Pero sí. Sobre Eso es lo que tienen los bonos de PBR. Sí, sí, claro. Pero bueno, sí, los componentes claves: el valor nominal, que es el valor que sale en el papel, al que yo emito el bono, por decir $100. Cupón es efectivamente ese rendimiento mensual, trimestral, semestral, anual, o hasta cero cupón, que puede emitir el papel. Vencimiento es la fecha en la que se vence. Y bueno, el precio del bono. El precio del bono es igual al valor nominal, al valor del papel, no. El precio del bono, por más que los llamamos renta fija y que en teoría los rendimientos están fijos, la verdad es que el precio del bono fluctúa igual que el precio de una acción. ¿Okay? La única diferencia es que si tú en teoría mantienes el bono desde que lo compraste hasta la fecha de
vencimiento y se cumplen todos los pagos, tú desde ese día 1 puedes determinar cuál va a ser tu rendimiento. ¿Eh? Pero la verdad, todo es que el precio fluctúa y tu rendimiento varía día a día. Tipos de bonos, bueno, tenemos los bonos del tesoro, Treasury Bills, Notes, Bonds. Básicamente están divididos es por su plazo de vencimiento. ¿Eh? Después tenemos los bonos corporativos, tenemos los bonos municipales y los bonos de agencia. ¿Eh? Básicamente es el mismo concepto en todo, depende de quién es el emisor y el plazo. Tipos de rendimiento. Yield to maturity. ¿Qué es igual ese rendimiento? ¿Cómo se calcula? El valor presente de todos los cupones de un bono más el de capital. Al final. ¿No? Sí. Dividido entre el Claro. valor del bono. Bueno, Porcentaje puede ser. ajá. Ajá. Estoy sacando. En realidad es la tasa que hace cero el valor presente en el código. Es la que. Si yo compré el bono a 100, calculo, agarro, pongo todos mis flujos futuros, la tasa que me iguala ese rendimiento a cero, que es el partido. Ese es el yield to maturity. Profe, ¿esa no es la tasa interna de retorno? La TIR, sí, ¿Es el Year to Maturity? correcto. Y un bono. Ok. Se calcula igual. O sea, ¿cómo se calcula la tasa interna de retorno de un proyecto? Trayendo al valor presente. Valor presente A cero. Igual a cero, iteras, que no lo pueden despejar. O usan una calculadora financiera y obtienen. ¿Sí? Rendimiento corriente. El rendimiento corriente no es más que el rendimiento calculado digamos, del cupón y el valor del bono en ese momento. ¿Okay? O el valor del bono al valor al que yo compré. ¿Okay? Si yo tengo un cupón de 10, lo compré a 100, pues mi rendimiento corriente es del 10%. Tipo de riesgo. Sistemático, no sistemático, diversificable y no diversificable. ¿Ya vieron esto? Sí, en finanzas. Sí. En finanzas no. Bueno, ¿cuál es el riesgo no diversificable? El no diversificable. El de mercado, no. El de mercado. El de mercado. Entonces, separamos el riesgo de los activos por el riesgo intrínseco del activo. Si yo tengo un solo activo, entonces está compuesto por el riesgo intrínseco del activo y el riesgo sistemático, que es el riesgo de mercado. ¿Okay? Pues vamos a hablar un poco más de la teoría de la diversificación, pero está comprobado y lo verán en la mayoría de los papers que una selección aleatoria de acciones que de verdad sean de alguna forma representativas del mercado, lo agarro quizás al azar de todos los sectores un poco, te va a generar lo que llamamos el rendimiento del mercado y que ya con 20 empresas más o menos ya estoy obteniendo lo mismo que rendimiento. Todo aquel que te persigue rendimiento del mercado o que tenga portafolio con más de 20 acciones, mi recomendación, index, porque no está haciendo más nada. ¿Okay? Si de verdad tiene un portafolio que trató de diversificarse y meterse en todos los sectores. ¿Es diversificación meter 20 acciones de tecnología? Eso no es diversificación. ¿Okay? Se va el sector para abajo y para allá se va también tu portafolio. ¿Cómo te indexas? Aquí Está muy bien. son un
Perdón, ¿cómo te indexas? Bien. Usando un ETF, lo vamos a ver más adelante también, pero es básicamente un fondo mutual que sigue un índice Que sigue el mercado. y que cotiza en bolsa. Sí. Vamos a hablar de los índices también en la próxima clase. Ok, el riesgo. Que al inicio de la clase, ¿qué definimos como riesgo? La posibilidad. Sí, justamente yo le iba a preguntar algo de eso porque se definió como la probabilidad de pérdida financiera asociada a un evento. Pero realmente cuando hemos visto también otras materias vemos que hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. Entonces el riesgo básicamente es como un resultado diferente al esperado. No necesariamente siempre va a ser una probabilidad de pérdida. A ver. Riesgo atado a la incertidumbre de los rendimientos. ¿Ok? Mientras sea más incierto ese rendimiento, el riesgo es mayor. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes poca certeza de ese rendimiento, tú esperarías mayores retornos. Nosotros también en finanzas probablemente lo han estudiado, lo vamos a ver, asociamos que está en discusión o no, pero bueno, la teoría moderna de portafolios dice también y se basa en que el riesgo lo medimos como la volatilidad. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque al final el mercado, y es algo también de lo que vamos a hablar aquí en el futuro, lo que es una macroencuesta. ¿Ok? Y nos está preguntando a todos los días, ¿cuánto pagas tú por ese activo? ¿Cuál es el riesgo que tú le asignas a ese activo? Eso sí se puede ver en la volatilidad porque si en la medida que el precio se mueve mucho o los movimientos son altos, altos no, grandes, ¿no? Para un lado o para el otro, ¿qué pudiera interpretarse? Que hay poco consenso. Si yo les digo a ustedes todo, que esta agua vale 1 y todos están de acuerdo, ese precio probablemente sea un derivado, a ver si lo van a ver en la cotización como 1. ¿Okay? Cuando hay incertidumbre, los movimientos de los precios suelen ser más grandes. ¿Por qué? Porque te vas a conseguir que David opina que esa agua vale 0,80 y Valentín dice que vale 1,20 y empiezan los movimientos más bruscos, ¿no? Por eso que nosotros asociamos la volatilidad al riesgo. ¿Okay? Ya después tienen distintos análisis, tienen tendencias fundamentales donde dicen, bueno, vas a conocer perfectamente el negocio, la volatilidad no tiene nada que ver, el riesgo tuyo está asociado a la pérdida o no de ese dinero. Si tú lo tienes muy bien atado, lo demás es ruido. ¿Vale? Pero entonces en ese caso, cerrarlo a que sea la probabilidad de pérdida, solamente probabilidad de pérdida, sería como dejarlo un poco... Sí, beta, ¿no? bueno, lo que pasa es que tú consideras riesgoso que el lado que es hacia arriba. No, pero si por ejemplo yo sé que voy a perder, no hay riesgo. O sea, si yo sé que va a ser una pérdida, Pero no hay no riesgo. sabes que ya vas a perder. No, pues por eso, O sea, precisamente por eso. ojalá tuviéramos todos esos certeza, Claro. porque no hay riesgo. Si tú ya sabes que vas a perder, no hay riesgo porque ni te vas a meter ahí. Claro, precisamente. Entonces, el riesgo podría ser, porque el riesgo es El como... riesgo es la posibilidad de equivocarte. Exacto, un Y resultado por diferente al ende la esperado. posibilidad de pérdida, porque tú no estás apostando a perder. Sí, creo que ahí se ata perfectamente lo que es. Vale. Pero, entonces, bajo eso, y también atado a ese concepto, tenemos lo que llamamos el activo libre de riesgo, que o la tasa libre de riesgo, no es más que la
letras del tesoro y por qué se considera un activo libre de riesgo. ¿Por qué? Pues siempre ha pagado Históricamente, solidez. Y siempre pagará. Es el emisor de la moneda. Yo primero la pagué, vas a tener ese retorno Ese retorno. tomado Eso, dentro de en ese momento. estos momentos. En ese momento. En pocas palabras, si él te dijo a ti que te va a dar $110, te lo va a dar. Porque si tuviera, en caso de caer en alguna insolvencia, prende la maquinita y lo paga. Por ende, ese activo se considera como el activo libre de riesgo. Y el rendimiento que le pedimos nosotros, entonces, ese activo, es el rendimiento mínimo que consideramos a partir del cual yo debería fijar riesgos a todos los demás activos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un activo que es 100% seguro o que yo conozco con bastante certeza que se me va a pagar y que me va a generar un 10%, y tengo otro activo similar, pero que yo no estimo con certeza, suficientemente certeza, que se me va a pagar, que voy a obtener ese valor esperado, no debería esperar mayores retornos. Dado también más un poco con lo que estábamos hablando. Pocas palabras. Si es más incierto que yo obtenga ese retorno, yo debería exigir o esperar un mayor retorno de ese activo. Entonces, definimos entonces la rentabilidad del activo o la rentabilidad esperada del activo como la rentabilidad del activo libre de riesgo más una prima de riesgo. ¿Okay? Y eso aplica para todos los activos. Sí. Vamos a hacer una encuesta aquí. Supongamos que las acciones son los únicos activos riesgosos que existen y que te ofrecen dos opciones de inversión. Una inversión sin riesgo, por ejemplo, un valor gubernamental, con el cual puedes obtener ahorita 3% de retorno, o un fondo mutuo compuesto por todas las acciones en las cuales los rendimientos son inciertos. ¿Cuánto rendimiento esperado exigirías para cambiar tu dinero del activo sin riesgo al fondo mutuo? A, 3%. ¿Quién vota por la opción A? Nadie. B, entre el 3 y el 5%. Dos. C, entre el 7 y el 9. Del 5 y el 7. Ah, entre el 5 y el 7. Dos, 3. 3. Si se cuenta más. D. 7, 8, 9, 10. El 9 y el 11%. No, la nadie. Estamos en Venezuela. Es importante qué país. Si estamos en Venezuela sería como el 35%. Más del 11%. Estamos en Estados Unidos. Haberlo dicho antes. 2. Cuando un gentío no sabe, no contesta. No invierto. O todas las anteriores menos la. No la da. Bueno, la idea de esta encuesta es para que vean el requerimiento
el requerimiento o el rendimiento esperado de un activo, a pesar de ser el mismo activo, es distinto el requerimiento para cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene una versión al riesgo distinta. ¿Okay? Yo puedo querer moverme a más riesgo por el 2%. Hay gente que es más adversa al riesgo y se mueve por el 11%. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, y esto pasa día a día con todos los activos de la bolsa. Si yo tuviera que valorar, entrando ya en modelos de valoración y cómo valoran ustedes, digamos, un proyecto que lo vieron con finanzas, ¿no? Fíjense que la tasa de descuento que aplicaría cada uno de ustedes es distinta. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que si eso fuera, digamos, una acción, ¿cuál de estas acciones es más cara? O en teoría, ¿cuál tiene mayor precio? A ver, yo presiono la B. Exactamente. Mientras yo espero más retorno, vale menos. Claro, porque descuento más. Si la acción cotiza bolsa a 100 y con 100 está generando un retorno del 2%, esta gente nunca va a comprar. Por eso que cuando la tasa libre de riesgo aumenta, los precios de las acciones y de los activos financieros caen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendiendo lo que les dije, que era el rendimiento esperado del activo es igual al rendimiento del activo libre de riesgo, al rendimiento más la prima de riesgo, pues. Entendiendo eso, quiere decir que me aumentó esto. Si yo mantengo la misma prima de riesgo, nada más, debería pedir mayor rendimiento al mismo activo. Solo porque la prima de riesgo aumentó. ¿Y qué pasa? Que los mercados se adelantan. Son indicadores adelantados. Porque el mercado ha sido alcista los últimos 2 años. Porque la expectativa es que las tasas caigan. Y yo tengo una expectativa de que esa tasa libre de riesgo caiga, el rendimiento que yo le pido a los activos por esos mismos flujos de caja que me está, es menor. Y si el rendimiento que le estoy pidiendo es menor, el precio sube. ¿Qué pasa cuando sale Powell de la Fed y dice, no voy a bajar las tasas, se van a mantener fijas un tiempo más? Se da un golpe a bolsa. ¿Por qué? Porque yo tengo que actualizar todos mis modelos donde yo esperaba que esa tasa cayera y que esos flujos entonces representaban un mayor valor de la acción. Entonces los mercados se adelantan. Eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Yo pago retornos futuros, no el pasado. Lo que hizo en el pasado no me importa. A mí lo que me importa son esos dividendos y flujos de caja futuros que voy a generar. Y tratar de definir cuánto valen esos retornos hoy. Y para eso, en teoría, necesito una tasa de descuento, y esa tasa de descuento es distinta para cada uno de nosotros. Por eso es que ganarle al mercado es tan difícil. Porque es una macroencuesta. Le está preguntando a cada uno de nosotros cuál es el valor de ese activo, cuál es el riesgo asociado a ese activo. Profe, por curiosidad, ¿cuál opción usted hubiese elegido? No, ninguna, eso no importa. O sea, no hay una opción correcta ahí. Porque exactamente, eso depende ya de la versión de riesgo de todos. Profe, no me queda claro por qué si el rendimiento esperado baja, el precio sube. Ok,
calculo el valor presente. Flujo de caja, La tasa de descuento. este uno más la tasa de descuento. Ok. Más el flujo de caja del año 2, del 1 más la tasa de descuento elevado al cuadrado pues, y así sucesivamente, ¿no? Si esta tasa de descuento, esta tasa que está aquí, es más alta, este valor presente que yo tengo aquí es más bajo. ¿Sí queda claro? Si no, le ponen... Sí, sí. Sí, ponemos sí. números. Así sí queda claro, pues solo que lo veía al punto de vista así como que de mercado, o sea, si el rendimiento esperado va a bajar, también tú esperarías que se trance en un precio más bajo, pues, pero bueno, no es al revés. Es al revés. Al revés. Pero con un bono. Pasa lo mismo con el bono. Por eso es que tenés el descuento y la prima. Si el bono me costó, bueno, si el bono me da cupones de 10 y me costó 100, vamos a sacarlo con rendimiento corriente. El rendimiento corriente es 10%. Si el cupón es 10 y me costó 100. ¿Okay? El cupón no se va a mover nunca, que son los flujos de caja futuros. Si yo espero un rendimiento menor a 10, es decir, no es, a lo mejor te trae un poco de esperado, pero si yo requiero o yo quiero o estoy dispuesto a recibir un rendimiento menor al 10%, quiere decir que yo estoy dispuesto a pagar más de 100. Y si yo pago más de 100, pago, no sé, 105. ¿Cuánto es 10 sobre 105? Esa es la contigo. Ah, de puntuación. ¿Ok? ¿Se ve ahí? Y por eso que el rendimiento que espera cada inversionista afecta los precios de todos los activos, acciones, bonos, etc. Profe, pero ¿por qué yo voy a pagar más si voy a esperar que me rinda menos? O sea, el ejemplo que usted comentó ahí, bueno, si el cupón es 10 sobre 100. Si yo espero que el cupón baje, entonces ahora yo voy a pagar 105 porque voy a pagar más. O sea, yo entiendo la matemática y todo eso, pero intuitivamente para mí es contrario, pues. Claro, porque imagínate que el instrumento ya está en el mercado. Cuesta 100 y te da 10 de cupón. Y tienes que pelear con todos los que está aquí el que haga la mejor oferta. ¿Ok? Y tú estás dispuesta, tú no quieres, o sea, a ti, si haces 10%, perfecto, excelente para ti, pero tú estás dispuesta a generar el 8% nada más. Si tú estás dispuesta a generar el 8%, estás dispuesta a pagar más. Por ende, vas a ir a ofrecer más valor por ese instrumento. ¿Sí y sí. Y al pagar más por algo que vale ahorita 100, va a ir incrementando su precio. Y si aceptan tu oferta, por ejemplo 105, tu retorno va a ser 9,5 en vez de 10. Contraintuitivo. Exacto. Es contraintuitivo. Pareciera contraintuitivo, pero al final Es contraintuitivo. Ahora sí. Sí. Bueno, normal. Vamos a ver, voy a tratar de una vez más. Pero mira, O sea, yo lo veo como que es contraintuitivo hasta que lo ves como si fuese una subasta.
Si es una subasta, Sí, por eso, pero literalmente. por eso cuando le pones el valor a subasta, tal vez hace un poco más de luces, pues, porque es lo que tú dices, estás dispuesto a que te rinda menos el mismo instrumento. Exacto. Se pagas más. Correcto. Sí, eso queda un poco más claro para Ah, Alejandro. sí, así está más claro, sí. Me llevo. Gracias, Enrique. En los mercados financieros, entonces, bueno, es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda de los activos financieros, ¿no? Y básicamente están divididos o los dividimos por dos mercados. El mercado, bueno, vamos a hacer la pausa aquí, son las 6:30, 10 minutos, volvemos. Vale. Una pregunta, Yo me quedé con la duda de que elegir otro. Pero bueno. Ayer fue con Felipe. Hacen de la gente del trabajo. Jugamos, o sea, jugamos, que les ha hecho jugar ahorita. No, eso, sí, sí, pero va, vale, mentira, yo estaba jugando que sí, la partida, el doble partida, pues ya, que era Sí, sí, es que el bicho va para el marco perfecto. a mi llamar. No quiero, pero No quiero yo no sé, nosotros hagamos el precio. Yo no sé, por ejemplo, el loco vive plata y quebrado. Y con el peso, sí que. se encuentra la oferta y la demanda de los fondos de economía que buscan, digamos, la intervención financiera entre los activos financieros, la redundancia, activos financieros. Y tenemos el mercado monetario y el mercado de capitales. ¿Quién conoce sobre el mercado monetario y el mercado de capitales? ¿Cuál es la diferencia entre los dos mercados? ¿Cómo? No. Mercado de capitales es la bolsa, ¿no? Acciones, Y el monetario de monetario, moneda. plata. O sea, de transacciones entre monedas. No, yo creo que como deuda. Bueno, Sí. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos mercados? Disculpe, la pregunta otra vez. La principal diferencia entre estos dos mercados. Los activos que hay adentro pero de ellos. compra security levanta valores. O sea, viéndolo desde esa perspectiva. Bueno, no. Plazo, largo plazo. corto plazo. ¿Ok? Entonces, básicamente, en monetario, negociamos los fondos de corto plazo y en el de capitales, los fondos de largo plazo. ¿Ok? Entonces, bonos, sí, pero bonos de corto plazo. Bonos de largo plazo para el mercado de capital. ¿Ok? ¿Por qué le decimos monetario? Porque es un mercado que debería ser Líquido. Muy líquidos. muy líquido, ¿no? O sea, al ser líquido, al ser de corto plazo, teoría, bien, el riesgo es menor. ¿Okay? Es más difícil. Lo que veníamos hablando del riesgo y estimación de valor, es más difícil estimar el valor a largo plazo que a corto plazo. Mercado primario. ¿Cuál es la importancia del mercado primario? Bueno, la importancia del mercado primario no es más que permite que
la empresa obtenga fondos. O sea, es decir, hay inyección directa de los fondos a las empresas o a las que emiten estos activos. Es decir, es una fuente de financiamiento directa de la empresa. Eso hace el mercado primario. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una emisión de acciones o yo hago una emisión de bonos o papeles, el receptor de ese dinero es la empresa o el emisor. Más o menos aquí se vio. Entonces, la empresa emite, recibe el efectivo por los activos emitidos, genera flujos, esos flujos retiene una parte para reinvertirla, lo otro lo usa pagando impuestos y la otra parte la devuelve al que compró las acciones en forma de dividendos o pago de la deuda. ¿Sí? Interés de la deuda. Esa primera emisión es lo que nosotros conocemos cuando se financia directamente al emisor, es la que conocemos como el mercado primario. Después tenemos el mercado secundario. ¿Qué pasa entonces en el mercado secundario? ¿Quiénes son los actores? Son las personas que poseen esos activos y entonces los intercambian por saldo. Entonces es un mercado de inversionista a inversionista, donde hay un exchange, ¿no? Una bolsa de valores que funge como intermediario. ¿Okay? ¿Cuál es la principal diferencia con el mercado primario? Que esto no generan las acciones, solo ¿Cómo? que no hay una emisión de acciones, sino se utilizan las que ya están existentes. ¿Y qué implica que no haya una generación de nuevas acciones? No estoy claro, ya va. Finito y empieza a ver intercambio de valor. Que los fondos no los recibe la empresa, quien emite, sino tú como inversionista. Correcto. No hay transferencia de fondos a las empresas emisoras. Es decir, Meta emitió acciones, recibió $100 millones, los invirtió en investigación y desarrollo en la empresa. Las acciones se siguen negociando en el mercado de valores, en el mercado secundario. Y la acción pasó de 100 a 200. ¿En qué benefició eso a Meta? Bueno, o sea, inmediatamente no, tampoco el valor, una emisión de acción. Pero en ese momento no. Correcto. Meta no puede hacer nada con esos recursos. Ahí no se genera inyección de capital a la empresa. Lo mismo al revés. Meta recibió 100, la acción se cayó 50. Como dice su compañero, lo que sí permite, entonces, es, uno, referencia de valor. Cuando una empresa pasa a cotizar en bolsa, uno de los principales beneficios es que empieza a tener una referencia de valor. Y esa referencia de valor se genera en el mercado secundario. Esos inversionistas que negocian, que están haciendo la encuesta que nosotros hicimos aquí, que constantemente están valorando la empresa, están dándole un valor. Y eso te permite entonces, a futuro, saber en cuánto puedes tú emitir nuevas acciones, te permite entonces, capaz, o saber cuál es tu riesgo crediticio, tu riesgo para financiarte mediante emisión de instrumentos que pueden ser bonos, acciones. Profe, yo tengo una duda, quería saber algo. Sé que cuando una empresa emite acciones por primera vez, es IPO, pero cuando emite bonos por primera vez también se le dice IPO. O sea, puede preferirse para ambas. No, como una emisión de bonos. Pero también van al mercado primario antes de Exacto. pasar al mercado secundario. Pero no tiene un nombre como tal, como si fuese acciones que es IPO. No tiene como una, Sí, perfecto. o sea, una sigla, una nomenclatura que haga referencia a bonos. O sea,
Lo más seguro que sí, porque en Ah, ok, ok. Estados Unidos todo tiene una sigla y un acrónimo, pero no, sí te diría que lo desconozco. Ok. IPO. Entonces, So on offer. No sé. bueno, entonces, como veníamos hablando, la importancia entonces de este mercado secundario es le da liquidez al mercado primario, no es lo mismo. Tener un mercado secundario fuerte, cuando tú quieres hacer una emisión de acciones, puedas absorber esas acciones, que tener un mercado secundario débil, por ejemplo, Venezuela. Sí, una pregunta que me surge con esto de cuando la empresa es accionista de ella misma, que son acciones que están en caja, ¿eso sigue siendo mercado primario o secundario? Porque, o sea, ya están emitidas, ya fueron compradas por ella misma, pero si las transa, ¿es en mercado secundario o genera mercado Ya son primario? movimientos de tesorería. ¿Ah? Ya son movimientos de tesorería. Ok. Pero fíjate que una empresa no solo puede comprar acciones de ella, compra otras. Sí, sí, no necesariamente de personas naturales, sino también jurídicas. Pero Usualmente hacen eso, cuando hacen eso usualmente más que para retirar capital, es porque ellos emiten warrants, etcétera, y tienen que pagarle bonos a los empleados, a las acciones, entonces usan ese mismo metodología para sus acciones para después transferirse. Pero sí, pues, pueden comprar en el mercado secundario y tener la gente tesorería. Eso no es problema. Pero fíjate que él saca el dinero, lo cambia por un activo, y después ese activo lo puede vender o no. Pues, ahí es indiferente. sí, sí. Por eso no es un IPO. No, es mercado primario. O sea, estoy viendo la diferencia entre el mercado primario y el mercado Sigue siendo secundario. secundario. Aun Sigue siendo cuando, secundario porque no está generando más nada. exacto, bueno, pero es que cuando la empresa saca esas acciones que tiene en caja, en tesorería, Sigue fondos, pero tuvo primero que desprenderse de los fondos. Y no necesariamente el movimiento fue positivo. claro, sí, Él pudo haber comprado a 100 y después salió y lo tuvo que vender a 50. claro. Se comporta como mercado secundario. Son fondos frescos. Exactamente. Ok, entonces, liquidez al mercado primario e información de precios. Entonces, digamos, lo más importante ofrece un mercado secundario. En el mercado secundario participan lo que son los brokers y dealers, o muchos funcionan también a metodologías. Ustedes usualmente invierten en un broker, Interactive Broker, Folionet, son brokers, que muchas veces también juegan el papel de dealer. ¿Cuál es la diferencia entre un broker y un dealer? Bueno, el broker simplemente es un intermediario. Si agarras dos puntas, corre una comisión, el dealer tiene inventario. Yo puedo tener inventario de acciones con el cual aparte le doy liquidez al mercado, porque siempre que venga alguien a querer comprar, yo tengo disponible y entonces yo juego el compra-venta. Entonces, yo tengo una tasa a la que te compran y una tasa a la que te venden. ¿Okay? El broker es como intermediador, por lo que veo. El líder es pues, poseedor del activo. Sí, pero funcionan, Intermediario, perdón. al final, para uno termina siendo Lo mismo. bueno, depende de las comisiones, para eso tienes competencia. Ahorita lo bueno de los mercados, ahorita que tienen una cantidad de brokers y dealers, en 96 olvídense eso. En 96 trabajábamos con FATS. Donde dabas un FATS para hacer un movimiento, para abrir una cuenta de inversiones, tenía ciertos requisitos e impedimentos. Ahorita cualquiera puede hacer una cuenta de inversiones con $50. Todo eso ha venido cambiando. Interactive cuando empezó te pedía mínimo 10.000, creo. Para una cuenta, 10.000. Ahorita te abre una cuenta en Interactive Broker también con $100.
si no fueran venezolanos. Es importante. Sí. Si tan solo el de octubre del año pasado, creo que fue, dejaron de abrir cuentas a venezolanos. Descripción de los instrumentos de mercados financieros. Bueno, estoy como repetir. Pero bueno, este es un ejemplo. La corporación ABC paga un dividendo trimestral de 0,25 y el precio de la acción es 0,20. O sea, ¿cómo diría yo cuál es el rendimiento corriente de este dividendo? Simplemente es el dividendo anual, todo el dividendo, por eso lo multiplico por 4, lo divido entre el precio del mercado y me da que él está ofreciendo un rendimiento del 5% del dividendo. Entonces, lo que hace es anualizar, corriente. es anualizar el dividendo. Sí. Ganancias y pérdidas de capital. Bueno, las ganancias y pérdidas de capital, ¿cómo las calculamos? Bueno, con la variación del precio del precio de la acción. Si compro las acciones, por ejemplo, a 22 cada uno y la vendo a 25, calculo si fueron 100 acciones, ¿ves? El resto, mi precio de compra es igual, 300. ¿Ves? Lo pongo costo ajustado, con asterisco, tengan en cuenta que tienen gastos de comisiones con el broker cuando hacen las compras. ¿Ves? Usualmente deberías meterlos en tu cálculo. Impuesto. E impuesto. Impuestos. Depende. Pero sí. Venezuela tiene tratado de no doble tributación con Estados Unidos y no te retienen impuestos. Solo de dividendos. De los dividendos no retienen el 15% de los dividendos. Toda acción que ustedes compren que paguen dividendos, cada vez que les paguen dividendos, el broker les va a retener el 15%. Lo demás no, se supone que ustedes lo declaran aquí al señor. Retorno total de dividendo, el retorno total, entonces contamos el ingreso por el dividendo, las ganancias o pérdidas de capital y lo dividimos entre el costo total. Regla de esta la baja. Bueno, esta regla es una regla que del mercado de valores, que lo que busca es que tú no te beneficies fiscalmente de las pérdidas. ¿Por qué? Porque yo no declaro ganancias de capital a menos de que sean ganancias realizadas. ¿Qué quiere decir que sea una ganancia realizada? Es que vendí la acción. O sea, que yo no entro y salgo de la operación, no genero la ganancia realizada. ¿Qué evita esto? Que yo, antes de mi fecha de declaración de impuestos, venda una posición, estoy en pérdida, me aproveche fiscalmente la pérdida y a los 2 días o al día siguiente la recompre. ¿Okay? Entonces, esta regla está aquí para evitar ese aprovechamiento fiscal de las pérdidas. ¿Okay? Se prohíben entrar y salir del instrumento sin declarar. Es decir, te lo toman como línea recta. Si usted vende y después la recompra, toman todo el historial como que si no hubieras hecho la venta. Stop split. Tienes el forward y el reverse. ¿Quién sabe lo que es un split? Pican el valor de la acción. ¿Cómo? Pican el valor de la acción. O la multiplican. Multiplican las acciones. Exacto. Ahí va. Bueno, básicamente lo que hacen es partir en una proporción, puede ser 10-1. Por ejemplo, dividen el precio de la acción en 10 y multiplican las acciones, la cantidad de acciones, por 10.
De manera que el P por Q sigue siendo el mismo, es decir, la capitalización de mercado de la empresa sigue siendo la misma, pero el precio ahora es, entre comillas, más asequible a las personas. Ok. Sí, de eso se trata y es importante que tengan eso en cuenta, porque esto no afecta su posición en la acción. O sea, no te diluye como accionista. Ni te diluye, ni afecta tu rendimiento. Simplemente es un intercambio. Ellos están diciendo, tú tenías una acción que vale 100, yo te la voy a cambiar, dámela y te voy a dar 10 que valen 10. Vas a tener lo mismo, vas a tener los mismos 100 dólares. ¿Okay? Eso es importante. Cuando hacen el reverse es exactamente lo mismo. Simplemente que lo que hace es darme esas 10 acciones que valen 10 y yo te voy a dar una que vale 100. ¿Okay? Quedas exactamente igual. Es importante que tengan ese concepto. Es tonto, pero tenganlo claro. Porque consigue gente que mira, se multiplicó. Entonces creen que tienen un dineral. Yo no estoy seguro de la razón de esto, primero que es para que sea más asequible en muchos casos, pero hoy hay tantas acciones de compras de fracciones de una acción o de... Pero eso es hoy. Las cosas de fracciones empezaron hace 2 años, creo. Por eso mi pregunta es, ¿hace sentido hoy día esto? O sea, ¿o está menos frecuente después de eso o yo lo hice? No te puedo responder, o sea, no he leído un paper que analice la estadística de los splits antes y después de que empezaron a negociarse por orbitales. Para mí tiene toda la lógica del mundo de que perdió más sentido. Antes tú lo hacías porque, claro, si siguen las acciones de la empresa Warren Buffett, tiene dos, tiene el tipo A y el tipo B. La que sí, 50 mil. Te vale $600,000. Sí, no, O sea, antes eso era restrictivo. Si tú no podías comprar una parte, bueno, dame 0,10, que fuera aunque sea $60,000, tenías que tener $600,000 solo para estar ahí. Entonces imagínate el capital que tenías que tener para estar diversificado. Sí, para aclarar, porque entiendo que este stock split es por decisión ejecutiva de la empresa, donde Correcto. ya el valor nominal de esta acción ya no es 100, ahora es 10, por eso yo te intercambio una acción por 10. Correcto. O sea, no es una acción del mercado como tal, es una acción ejecutiva interna de la empresa. Correcto. Total. Eso lo decide la empresa. Y muchas veces lo decide por exactamente lo que es decir, restricciones de precio. Creo que está gente que de repente, o portafolios que necesitan diversificarse, mi precio de alguna forma es restrictivo para poder hacer esos balanceos de una forma más simple, sobre todo en los portafolios retail, que fue un mercado que poco a poco ha venido creciendo. Tú lo ves a Tesla, lo hizo muchas veces, Nvidia. Nvidia. Y yo creo que también estratégicamente lo hacen porque te hace lucir que no está tan caro, tan alto el precio. Y es como te ponen te lo vendo a 0,99. Y es obligatorio para todos los accionistas. O sea, los tenedores de esa acción es obligatorio que ellos hacen ese cambio. O sea, Sí, no, tú no puedes optar que no, yo mantengo mi acción. No, pero también no te quita nada. Es verdad. O sea, No aceptarlo. más bien, Te genera más activos. sí, Cuando es más fácil. O sea, imagínate que, exacto, cuando tú tenías que desprenderte y te decías, bueno, tienes una acción que vale $100,000. Tú dices, coño, no la quiero vender, pero necesito, no sé, necesito $10,000 ya de caja. ¿Cómo hago? Ahorita te dieron la facilidad de que, bueno, te quedas con 9, vendes una sola, resolviste tu problema de caja y mantuviste tu posición con 90,000. Antes no tenías esa opción. Cuando lo hacen al revés, usualmente es también lo mismo. Una percepción de que por alguna razón la acción bajó mucho,
se te fue, no sé, a X centavos y tú no quieres tener la apariencia de que la acción vale eso, entonces tú ponen 100, ponen 50. Ah, cuenta de margen. Tienes una cuenta de margen. Entonces no son cuentas para operar futuros, por ejemplo. O para que uno lo Bueno, palanca, pues. Son requisitos para poder operar productos Derivados. como futuros, etcétera. Pero Son cuentas que principalmente permiten el apalancamiento, ¿no? Sí, exacto. y tienen la palanca, ¿no? Correcto. Usualmente cuando van al broker, de alguna forma, depende cómo lo llame cada broker, creo que Folianet le ponía cuenta plus y a la otra con cash. Pero tienen distintos tipos de cuentas que básicamente es cash, margen, ¿ok? Una cuenta cash, operas con el efectivo, con tu dinero que deposites ahí y no tienes apalancamiento. Una cuenta margen te permite apalancar. Bajo unas restricciones que vamos a ver aquí, tienes estas dos restricciones. Por ejemplo, el apalancamiento general es 50%, excepto con diferencia, no necesariamente en todos los activos. Esto no es que en toda tu cartera es el 50%. Generalmente ese indicador viene por el activo. Si el activo es muy riesgoso, el broker tiene la capacidad de asignarte menor margen sobre ese activo. Es decir, sobre este margen puedes apalancar nada más el 30%, por decirlo. ¿Okay? Ha pasado, depende del activo, a MicroStrategy se lo hicieron hace poco. También subieron los requerimientos de margen para comprar esa acción, ¿no? Y bueno, ya por la FINRA te piden por lo menos $2,000 en el portafolio, ¿ok? Para que se active el margen. Menos de $2,000 no te dejan apalancar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que yo, yéndome a lo mínimo, si tengo $2,000, puedo comprar acciones por $4,000. ¿Okay? Y bueno, si tengo más, bueno, si tuviera 4,000, como les puse en el ejemplo, puedo comprar hasta 8,000. ¿Qué beneficios tiene esto? Que aumenta mucho mi retorno. O sea, bueno, si el activo sube de precio, ¿no? El retorno aumenta porque obviamente el resultado, el retorno sobre la inversión es más alto, porque la inversión es menor. Fíjense que el caso de abajo, mi inversión fueron $4,000 y compré 8,000 y generé el 10%. 10% son 800. ¿Cuánto es 800 de 4,000? El 26%. Si yo no me hubiera apalancado, mi retorno entonces hubiera sido 400, que es equivalente al 10. Al 10%. Así suena bonito, Pero la Hasta que pérdida. pierdes. pero que pasa lo mismo Hacia la baja. ¿ok? Y cuando pasa por abajo, lo que usualmente van a tener es que la deuda se mantiene. Y ustedes van a ver en su balance, suponiendo que cayó el 20%, vas a tener 3,000% tuyo, neto, una deuda de 4. ¿Ok? Y este va a ser el valor total de tu portafolio. Pero tu valor neto son 6,200. ¿Ok? Pero cuando eso pasa, si se llega a realizar o sea, como que te liquidan las posiciones, ¿correcto? No. No. Esta es la foto de tu portafolio, ahí no te han liquidado. Por eso, hasta que no ha llegado al margen. Ahí no te van a liquidar. Para liquidarte, esto que está acá debe representar el 25% O sea, tu deuda de tu portafolio. de tu portafolio. Exacto. Ahí te portafolio. liquida.
Ahí sí te ejecutan la posición. Ahí te hacen lo que dicen, lo que se llama margin call. Yo les voy a montar un ejemplo de margin call también. Antes sí era, no olviden porque antes literalmente, yo creo que te llamaba por teléfono y decía, mira, tienes esto aquí, o me depositas dinero, liquidar la posición. exactamente, o yo vendo acciones para pagar la deuda. Pero al liquidarte, esas acciones van directamente contra los 4.000 que tienes prestados. Tu portafolio quedaría siendo el 25% de esos 4.000. O sea, Depende, no necesariamente tienes que llegar al 50, otra vez. Pero suponiendo que quieras llegar al 50, deberías vender por lo menos $800 en acciones para pagar $800 de deuda y volver a quedar 3.200 3.200. contra 3.200. ¿Sí? De eso, bueno, es importantísimo tenerlo claro y es sumamente riesgoso. Se da en momentos en que la bolsa, ahorita mismo, este año, cayó, ¿cuánto? 28%, casi 30% en... Imagínense, si tienen un apalancamiento cercano a eso, ¿qué pasa cuando no depositan y venden la posición? Que tienes que reorganizar tu apalancamiento, vas a quedar con una posición más pequeña y para volver a alcanzar lo que tenías antes, yo creo que pues, solamente se las tengo en otra clase. Pero si lo hacen en escalera, van a darse cuenta que si yo tengo 100 y pierdo el 10%, llego a 90, lo que tengo que subir para volver a alcanzar 100 ya no es 10%. ¿Okay? No sé, 11%. Y así sucesivamente. En la medida que la pérdida es mayor, después los retornos que tienen que lograr para alcanzar el nivel que ya estaban son más altos. ¿Okay? Por eso es muy importante cuidarse de las pérdidas. Bueno, margin call, como les dije, cuando alcanzas un valor del 25%, había puesto un ejemplo. Compras las acciones 10.000, baja de 2.500, tienes que depositar. Hay activos sobre los cuales no te permiten apalancamiento, entonces no te lo toman en cuenta tampoco para el cálculo. Las opciones y productos derivados van directamente contra tu apalancamiento. No te puedes apalancar para productos derivados. O sea, un contrato efectivo. ¿Cuál es el apalancamiento del apalancamiento? De por sí los productos derivados son productos considerados ya apalancados. ¿Okay? Venta en corto. ¿Quién sabe qué es una venta en corto? Sí, short. Ya levantaron la mano, creo que en el aula. Sí, José Madrid. Sí, cuando vendes una acción que la vendes, pero no la has vendido todavía, pero vendes a la baja, por llamarlo de alguna forma. O sea, vendiendo en corto, El precio de la acción va a estar que va a bajar. O sea, lo vendes pero no lo tienes, pero que el precio no va. Pero para ganar ahí tienes que estar apalancado. Eso es lo que juega. No puedes estar apalancado. Lo que hace es una apuesta a la baja y como lo hace es que tú siempre estabas la acción, la vendes y luego con el movimiento del mercado sabes que tú lo que debes es la acción. Entonces lo que estás haciendo es una apuesta a la baja. Si efectivamente el mercado bajó, si tú puedes recomprar esa acción y pagas con la acción y te queda como un diferencial ahí. Correcto. Yo sigo, sigo lo que dice Carlos, que efectivamente es cuando yo pido prestado una acción, la vendo, y cuando yo finalizo mi operación, pues dependiendo si es al abajo, yo lo que hago es recomprar la acción. Si
efectivamente está por debajo del precio a la que yo la pedí prestada, pues gano un diferencial. Si está por encima, le tengo que recomprar más cara a la que le pedí prestado, por tanto pierdo. Bueno, correcto. La venta en corto, famosa, se necesita una cuenta de margen también para la venta en corto, porque necesitamos también requerimientos de margen. Cuando yo tomo una posición larga, imagínense que yo entro en este punto del valor de la acción. Cuando yo entro en una posición larga, yo gano plata cuando el precio sube. ¿No? Cuando el precio sube, mi ganancia es ilimitada. Correcto. Pero mi pérdida está ilimitada, agotada. Yo no puedo perder, teoría, más de 100. ¿Qué pasa cuando yo hago una venta en corto? Se voltea la tortilla. Exacto. Tu pérdida puede ir al infinito y tu ganancia está limitada. ¿Por qué? Porque si yo gano plata en la medida que baje el precio de la acción no puede sino llegar hasta cero. Son uno primero de las cosas más complicadas, entonces, ya de por sí. Tienes tu ganancia limitada, pérdida infinita. Y por esa razón, estos movimientos tienen que ir contra una cuenta aparte o van directo contra un cash, una cuenta margen, una cuenta que tiene un dinero de garantía atrás. Porque en la medida que yo voy generando esa pérdida, yo tengo un requerimiento de mantenimiento igualito que la cuenta de margen, y si ese requerimiento ya empieza a ser un riesgo para el broker, te piden más plata o te liquidas. ¿Por qué? Bueno, porque sí puede pasar que haya un movimiento brusco del mercado que te deje claro. Como cuando el mismo precio del petróleo en pandemia llegó a estar negativo, hace que eso es un tema de futuro quizá un pelín más complicado, pero bueno, entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? En vez de yo pedir dinero prestado, como dijeron sus compañeros, yo tomo la acción prestada. Y el broker lo que me dice es, toma, yo te presto una acción de... Él me la presta, me dice, bueno, tú tienes que tener aquí en garantía 25%. Yo no decía, 25%. ¿Qué hago yo con esa acción? La vendo. ¿Okay? La vendo y ese dinero de oída queda también como garantía para mi cuenta. ¿Okay? Entonces yo debería tener en cash, paso a tener en cash 125 y una acción. Y en deuda una acción. ¿Cómo gano yo plata entonces? Pagando la acción ahora. Entonces, en la medida que la acción baja de precio, vemos 80, vuelvo al mercado ahorita y le digo, mira, mi broker, vamos a liquidar la posición, el broker agarra tu capital, 80, la compra, te ganaste 20. ¿Okay? ¿Por qué te pide un requerimiento adicional de capital? Porque si en vez de ir para abajo, sube, tú empiezas a deberle plata. ¿Okay? Y por eso es que tienes que tener dinero adicional. ¿Okay? Y él empieza entonces a descontarse y dice, bueno, ya esa acción que tú me debes pasó a valer 110. Y se va contra tu cuenta. ¿Cuánto tienes tú? 100 más 25.
¿Eso es suficiente margen de seguridad para mí como broker? Sí, no. Si para esto había un suficiente margen, no te toque plata. Si no, te dice, dame la plata, o si no, yo de una vez voy y cierro tu posición, la compro a 110 y perdiste ahí. Exacto. Y te quedas tú con la posición. No, porque ya la vendiste. Ah, exacto. O sea, ya la compraste, la recompraste. Cuando tú sales, tú la recompras y le devuelves la acción. Queda sin nada en el portafolio más que el dinero diferencial que tienes allí. Entonces el mercado te permite hacer plata y así es la forma en la que nosotros podemos hacer plata cuando el mercado está cayendo. ¿Okay? Que si les digo, bueno, esto es de las cosas más difíciles del mundo. Como vamos a ver en la próxima clase, cuando estemos hablando un poco de la historia del mercado, el mercado tiende a crecer y su tendencia ha sido alcista históricamente desde el día 1. Si usted está yendo en contra de la corriente, entonces, digamos, bastante riesgoso este tipo de movimientos. Bueno, un ejercicio ahí, si quieres, pues que lo hagan ahí. Listo. O si alguien quiere pasar la pizarra, mejor. Ah, te digo, José. Te ayudo. Pero sí, pues. $1.08. Pues hay $1.13. Yo voy a pegar primero las restas de... Un trader vende en corto una acción por $50 en el mes de enero. Trader cierra la posición en el mes de marzo. 3 meses después. Entonces, ¿cuánto dinero ganará o perderá el trader si el precio de la acción al finalizar la operación es de a 48,2? Sería difícil este... ¿Cuánto es 1.8350? 3.6. Y 1.350. 2.6. 2.6. 1.8 ganó. 3.6. La negación. Ajá. Preguntar para el examen. Listo, son unas preguntas imparciales. ¿De verdad? Esperemos. Tengo que pedir... Esperemos. Prestemos atención entonces. Es negativo el -2, ¿verdad? Sí, es negativo. Sí. Sí, ves, ganaron por 15. De cero pedimos prestar la acción y se vende por 50, ¿no? Entonces, ¿cómo quedo yo? Debo una acción y en la cuenta tengo $50. En T1 compro la acción con el dinero que tengo en la cuenta y la devuelvo. Entonces, ¿en cuánto está la acción? En ese momento en 48,2. La cuenta que hizo José aquí correctamente, 1,8. ¿Okay? Pero $1,8 de ganancia. Si el valor de la acción es 51,3, tengo que hacer la resta al revés, aunque él la hizo así, después cambió los signos, pero efectivamente me da menos 1,3. ¿Okay? Si lo sacara como porcentaje, no. Si lo sacara como porcentaje, efectivamente, como hizo aquí José. ¿Okay? Entonces, repaso. ¿Qué hicimos hoy? Hablamos un poquito de por qué es la importancia de invertir.
de qué significa gerenciar inversiones, ¿no? Y de todos los activos y un poco de los conceptos que están en el manejo de esos activos. ¿Qué van a hacer en el simulador? Van a comprar esos activos. ¿Ok? No les voy a pedir que allí está también una de las semanas, les va a hacer una venta en corto, entonces ya lo van a ver en el simulador y ahí a lo mejor el concepto queda un pelín más aterrizado y y eso fue como creo que ha sido en gran parte también un repaso de lo que han visto en y vamos a intentar hacer la clase que viene, hablar un poquito de mercado en general. ¿Okay? Para después entrar quizás hablaremos lo más seguro de los índices, cómo evoluciona el mercado, qué es un índice, cómo se calcula el índice, etc. Y bueno, ya después entraremos ya en metodologías de inversión, como lo que puede ser análisis fundamental, análisis técnico, etc. ¿Okay? Bueno, Gracias, profe. Gracias.